¿Cómo están? Espero estén todas y todos muy bien. Sean todos bienvenidos, bienvenidas primero medio a esta que es la clase 8 de matemáticas. Bueno, entonces para comenzar, el objetivo de la clase de hoy sigue siendo el mismo de la clase anterior, que es desarrollar los productos notables de manera concreta, pictórica y simbólica. Entonces, las actividades. Primero, recordar que la clase anterior ustedes tuvieron que realizar las 62 y 63 que correspondía a la primera parte de lo que es la unidad de álgebra, ¿no es cierto? En la que ustedes tenían que recordar a qué se referían los términos algebraicos, ¿no es cierto? Y cómo nosotros podríamos nombrar también, por ejemplo, a los términos, entre otras cosas. Y bueno, eso fue la clase anterior, ¿no es cierto? Y lo que tienen que hacer la clase de hoy sería la página 64 y 65 de su libro. Entonces, lo que tienen que realizar en esas páginas consiste en analizar los términos semejantes. Entonces, primero, ¿cuáles son los términos semejantes? Los términos semejantes son aquellos que tienen iguales factores literales. Entonces, vamos a revisarlo a través de ejemplos. Entonces, tenemos acá el primer ejemplo. 25x cuadrado y, o sea, x cuadrado y, claro, con 3x cuadrado y. Entonces, después tenemos este ejemplo. Sería 3i x cuadrado z con 3x cuadrado y con 3z cuadrado y. El otro sería 5i con y cuadrado. Y el último ejemplo, abc con menos 4bac. Entonces, vamos a analizar el primero. Sería, primero veamos la parte numérica. Tendríamos que en una tener un 25 y en otra tener un 3. Entonces, recordar que los términos semejantes son los que tienen la misma parte literal. Por lo tanto, los números me da lo mismo si son iguales o no. Entonces, esto no me va a decir si son semejantes o no. Entonces, miro las letras. Tenemos x al cuadrado. X también está al cuadrado. Y la y también está. Por lo tanto, ¿tienen igual factor literal? Sí. Por lo tanto, 25x cuadrado y con 3x cuadrado y sí son semejantes, ¿no es cierto? Correcto, son términos semejantes. Vamos a ver el siguiente. Sería 3i x cuadrado z con 3x cuadrado y con 3z cuadrado y. Entonces, primero recordamos que la parte numérica da lo mismo. Entonces, en este caso tienen el mismo número, 3. Veamos ahora la parte literal. Entonces, tenemos que acá tenemos una y, una x al cuadrado con una z. Acá tenemos la z, no, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos una diferencia con el primero. En el tercero, ¿está la x? No. Por lo tanto, ya tenemos una diferencia con los otros dos. Por lo tanto, ¿estos términos van a ser semejantes entre ellos? No. ¿Por qué? Porque no tienen los mismos factores literales, ¿no es cierto? Entonces no son términos semejantes. Correcto. Vamos al siguiente. Sería 5i con y cuadrado. Entonces, primero, los números dan lo mismo. Acuérdense que en este caso, si no hay nada, es como si hubiese un 1. ¿Ya? Entonces, primero hay un 5, son números distintos, pero eso da igual. Entonces vamos a mirar las letras. Tenemos que es y cuadrado. Entonces démonos cuenta acá de lo siguiente. Que tenemos la misma letra, sí. Pero en este caso la y está elevado a ¿cuánto? Si no hay nada siempre es elevado a 1. En este caso la otra y está elevada a 2. Entonces, en este caso, nosotros decimos que como no tiene el mismo exponente, el factor literal no es el mismo. Por lo tanto, en este caso, estos dos términos no son semejantes. Vamos al último. Entonces nos dice ABC con menos 4BAC. Bueno, ahí se vio la respuesta un poco. Entonces vamos a analizarlo. ¿Tienen las mismas letras, sí o no? Vamos a mirar. Tiene A, sí. Tiene B, sí. Tiene C, sí. Por lo tanto, estos dos términos serían semejantes. Entonces acá, ojo con este último ejemplo, que lo puse con las letras cambiadas. Entonces recordar que estos términos sí son semejantes y esto se debe a qué cosa? A la regla de que consiste en que el orden de los factores no altera el producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que da lo mismo como coloquemos el orden, sin embargo, si yo multiplico A por B y B por A, el resultado de ambos es el mismo. Así que, bueno, esos serían los términos semejantes, entonces, los que tienen iguales factores literales. Entonces, bueno, dentro de los ejercicios que ustedes van a tener que hacer en estas páginas, dentro de la página, como dice ahí, las páginas 64 y 65 tienen que descubrir algunos términos semejantes y también trabajar en torno a esos procesos. Bueno, otra parte que tienen que hacer consiste en reducir los términos semejantes. Entonces, ¿qué consiste esto? En sumar y restar los términos semejantes, sumando o restando los coeficientes numéricos y la parte literal se va a mantener.
Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos dos ejemplos. El primero dice, reducir las siguientes expresiones algebraicas. Tenemos el A, que es la siguiente expresión, 5xy menos 2x más 3yx y más x. Entonces, primero, analicemos cuáles son los términos que van a ser semejantes. Entonces, bueno, acá como dice, ¿cuál es el primer paso? 1, encontrar los términos. El 2, operarlos, y el 3, obtengo resultados. Entonces vamos al primer paso, encuentro los términos. ¿Cuáles serían los términos semejantes? Primero me doy cuenta que el primer término tiene dos letras, x e y. Y el tercer término también tiene las mismas letras. Por lo tanto, estos dos términos son semejantes. ¿No es cierto? Ya, ¿y cuáles son los otros dos? Tengo menos 2x y x. Ambos tienen x, por lo tanto también son términos semejantes. Entonces ahí encontraría los términos semejantes. Vamos al segundo paso, sería operarlos. Entonces, operar significa sumar o restar según el caso. Entonces, primero tengo 5xy más 3yx. Entonces, recordemos que 3yx es lo mismo que 3xy. Entonces, tengo 5 de xy más 3 de xy. ¿Cuánto tengo de xy en total? 5 más 3 son 8. Entonces, tengo 8xy. Luego, ahí ya tendría el resultado de la primera parte, 8xy. Pero me falta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo que ver los otros términos semejantes. Entonces voy a tener menos 2 más x. Recuerden que siempre que no hay nada, hay un 1. Entonces sería menos 2 más 1. ¿Cuánto me da? Menos 1, ¿no es cierto? Entonces sería, finalmente el resultado sería 8xy menos x, ¿no es cierto? Ahí estaría el resultado entonces, finalmente. Entonces vamos al ejemplo 2. Entonces el ejemplo 2 dice, expresar algebraicamente el perímetro de la figura. Entonces, aquí tenemos la figura. Entonces, démonos cuenta que la figura está compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no es cierto? ¿Y cuáles serían las medidas de ese lado? Primero, tenemos que este lado vale 4x menos 5, este lado vale 2x, este lado vale menos y, este lado vale 3y. Entonces, nos faltan estos dos lados de acá, pero los podemos obtener a partir de los lados que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la fórmula del perímetro. Entonces, P, recordemos que el perímetro de una figura es igual a la suma de todos sus lados. Entonces, vamos a colocar cómo sería esta suma. Entonces, en este caso, partamos desde acá y vamos en orden hasta completar toda la figura, ¿ya? Entonces, partimos desde acá. Tendríamos 4x menos 5. Ahí está, 4x menos 5. Luego continúo, más 2x. Luego, más, ¿qué cosa? Menos y. Entonces recordemos que acá, más por menos, ¿cuánto es? Regla de los signos. Más por menos es menos. Por lo tanto, lo coloco como menos y. Ahí está. Luego, ¿qué viene? Más 3y. Luego acá viene esta parte. Entonces, como ven, acá en esta parte no dice cuál es el valor, pero yo sé que es lo mismo que tener menos y. Acá se repite, y además le tengo que sumar este cachito que me falta acá, que correspondería a 4x menos 5. Por lo tanto, tendría hasta acá estábamos, hasta 3y, ¿no es cierto? Entonces le sumo esto, que sería menos y le sumo esto, que sería 4x menos 5. Ahí estaría esa parte, entonces. Y finalmente nos quedaría este trozo de acá, que tendríamos que hacer lo mismo. Sería 3y más 2x. Ahí estaría el 2x de acá y el 3y de acá. Entonces ahí estaría 2x más 3y. Entonces ahí estaría ya la fórmula completa del perímetro de la figura, ¿ya? Entonces ese sería el primer paso. Ahora, este perímetro está expresado algebraicamente, pero aún no está reducido. Entonces ahora vendría eso, reducir el término. Entonces para reducir, recordemos los pasos. Primero, encontrar cuáles son los términos semejantes. Entonces, tenemos un término con x. Entonces este ya sería un término que podría ser semejante ¿a cuál? A este no, a este sí. Entonces ya tenemos dos términos semejantes. A este también, allá tenemos 3 y con otro más. Allá tenemos, estos 4 serían términos semejantes, ¿no es cierto? Luego vamos a ver que tenemos este término que no tiene ningún factor literal. Por lo tanto, este término sería semejante a... ¿Tendría otro semejante? Sí, el menos 5. ¿Por qué? Porque tampoco tiene ningún factor literal. Entonces también sería un término semejante. Y tenemos también términos con alguna otra letra, sí, con la letra i. Tenemos más de uno, sí, tenemos términos semejantes también con i. Entonces vamos viendo primero los semejantes con x. Sería 4x más 2x serían 4, 5, 6x. Más 4 serían 6, 7, 8, 9, 10x. Y más 2 serían 12x, ¿no es cierto? Entonces ya tendríamos 12x por un lado. Luego veamos los términos que no tienen letra. Tendríamos menos 5
menos 5. Entonces tendríamos en total menos 5 menos 5 menos 10. Entonces tendríamos, recapitulando, 12x menos 10. ¿Qué más nos faltaría? Los términos con y. Tenemos menos y más 3. Serían menos 1 más 3 menos 2. O sea, perdón, 2 positivo. Y 2 menos 1 son 1, ¿no es cierto? Y 1 más 3 serían 4. Entonces tendríamos 12x menos 10 más 4y. Entonces estaría finalmente el resultado del perímetro, pero ahora reducido. ¿Ya? Entonces de esta forma nosotros podemos reducir términos semejantes, siguiendo los pasos que vimos en la diapositiva anterior. Encontrar los términos, operarlos y obtener el resultado. Entonces, bueno, en la clase de hoy pudimos ver entonces cómo reducir términos semejantes y cómo encontrar estos términos semejantes y en qué representan. Entonces, bueno, espero les haya gustado la clase y que estén muy bien y nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.